le dijo, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Dios llamó al profeta Ezequiel, lo ponía como profeta porque Dios lo estaba llamando, ¿verdad? Amén. Dios lo mandaba a una ciudad a predicar, ¿verdad? Pero antes que él se fuera, Dios le dio la palabra y le dijo que iba a ir a predicar a una casa rebelde, iba a ir a predicar a un pueblo rebelde, iba a ir a predicar a lugares rebeldes, ¿verdad? De la gloria. Pero sabemos que muchos de nosotros, a veces Dios nos da una palabra, y nosotros no lo queremos dar, porque a veces tenemos miedo de que nos puedan decir de cosas, a veces tenemos miedo de que nosotros podamos salir humillados ahí, pero sabemos que cuando Dios nos da la palabra, Dios nos respalda, ¿verdad? Amén. Muchos aquí, como por ejemplo el hermano Santos Morales, él es predicador, ¿no? Él es evangelista de Dios y Dios lo ha llamado para eso. Él tiene que ir a predicar, él va a predicar a iglesias, a veces no solo la iglesia de afuera, sino la iglesia de acá también somos rebeldes, porque muchos de nosotros decimos, no, pues somos un pueblo no rebeldes, pero todos aquí somos rebeldes. Amén. Y tenemos que ser humildes y reconocer que todos somos rebeldes, ¿verdad? Amén. Si Dios le ha dado el llamado al hermano Santos Morales, él tiene que tener ese propósito que Dios le ha dado, ¿verdad? Amén. Y como dice en número 4, dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de impedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Aquí Dios le mandaba al profeta Ezequiel a predicar a corazones duros, aquellos que tenían un corazón duro, como muchos del día de hoy tenemos un corazón duro, que Dios nos da una palabra y no la queremos recibir. Amén. Que Dios nos da esa palabra, pero nosotros rechazamos esa palabra, porque muchas de las veces ha pasado en mi vida, Dios me ha hablado muchas veces y yo rechazo la palabra. A veces Dios me ha dicho: te voy a levantar, y yo lo he rechazado. Porque como joven sabemos que hasta el día de hoy el enemigo entra a cada instante. Esta semana me pasaba que tenía unas compañeras ahí, ¿verdad? Y me decían: escapémonos de la clase, escapémonos de esta clase, me decían. Y yo les decía no, y las otras se escaparon, y yo le decía: Dios, ten misericordia de ellas nomás, porque ellas fuman y toman, y a veces yo necesito que dar esa palabra, pero necesito que tú seas dando la palabra, porque yo no puedo hablar solo por hablar. Amén, necesito que tú me hables. Y mientras yo pensaba eso, Dios me daba: ¿cuál es el propósito de tu llamado? ¿A qué te ha llamado Dios? Dios te ha llamado a ser pastor, si Dios te ha llamado a ser pastora, si Dios te ha llamado a ser evangelista, solamente tú sabes el propósito, ¿verdad? Porque muchas de las veces nosotros muchos se dicen ser profetas, pero no saben el propósito, ¿por qué? Amén. Y a muchas de las veces me han dicho a mí, siempre que voy a una iglesia, ¿verdad? Me dicen pastora, y yo le digo a Dios: pero ¿y por qué me dicen pastora si yo no quiero ser pastora? Desde chiquita sí era mi anhelo, cuando estaba como de 10 años, cuando conocí al pastor, y yo le decía al pastor: quiero ser como usted, una pastora, y así se me fue eso, ¿verdad? Pero después, cuando ya fui creciendo, como a los 14 años, el enemigo se metió en mi vida, y mi mamá no sabe, ¿verdad? Porque hay unas cosas que, como dicen, hay que contárselas a su mamá, pero muchas de las cosas yo no se las cuento a ella, ¿verdad? Y hubo un tiempo donde yo cumplí 13, 14 años, yo me quería meter drogas. Yo le dije a Dios: yo no quiero saber de tu palabra, ¿qué vengo a hacer a esta iglesia? Nomás vengo a sentar, a calentar sillas, le decía yo, así. Y ese entonces el pastor invitó a un predicador, y Dios me hablaba por en medio de ese predicador, y yo nomás me quedaba: ¿y cómo tú puedes hablarme? Le decía a Dios. Yo renegaba de la palabra que el predicador me daba, ¿verdad? Porque llegó ese tiempo donde yo les voy a dar este testimonio, ¿verdad? Yo me escapé 2 veces.